Sí, realmente es algo bueno poder haber bajado de casos, tener menos contagios y que la fase 5 nos permita realizar la competencia, no solo en el ámbito de la Secretaría de Deportes, sino también en el ámbito de las distintas ligas y federaciones de la provincia, ¿no? Lógicamente, sin público, con el estricto protocolo y paso a paso. Yo ayer escuchaba en otros medios también lo importante que es ir despacio para no tener que ir sobre los pasos que se van dando, ¿no? O sea, no tener que volver hacia atrás, porque esto también lo ha dicho el señor gobernador permanentemente, que si hay algún tipo de inconveniente se vuelve para atrás. Sí, va a depender mucho de dos factores, ¿no? Uno que es el sanitario en sí, que es el temor o el cuidado a la cepa delta, y la otra, bueno, la conducta del ser humano de realmente que se entienda que no es que se terminó la pandemia, sino que el hecho de que haya menos casos y que haya a su vez más personas vacunadas nos permite hacer estas cosas, lo siempre pensando en que nos tenemos que cuidar, ¿no? Ayer lo escuchaba a Cordila, y justamente cuando hablaba del tema público decía, bueno, que el aforo del 30% que se está realizando en algunas localidades del interior para Corrientes es algo que realmente no va a ser significativo, porque en el caso específico del fútbol no es que hay tanta afluencia, o sea que con ese 30% estaría cubierto la gente que normalmente va a la cancha. El tema es que hay que hacer las cosas bien, porque así sea el 30% o el 10%, si se hacen mal las cosas, vamos a tener problemas. O sea, no es la cantidad de personas que van a entrar al estadio, sino cómo entran, cómo se sientan, cómo se cuidan, porque es suficiente con que uno haga lío o dos hagan mal las cosas, mejor dicho, para que se produzcan los problemas, ¿no? O sea, el aforo es una de las partes del protocolo. Después también tiene que ver mucho con la conducta, o sea, si esas 30 personas se sientan juntos, si esas 30% de aforo vos los sentás juntos, toman mate o toman tereré ahora que comienza el calor, o salen y se juntan en el kiosco todos juntos, es exactamente lo mismo. O sea, hay que entender que no es tanto la cantidad, sino las condiciones en que se debe realizar la actividad. ¿Cuándo crees que Corrientes puede llegar a tener público en los espectáculos deportivos? No, es que no hay que ponerle fecha, sino que hay que ir mirando. Nosotros tenemos un parámetro, una aguja que va indicando la situación, que es la cantidad de contagios diarios. Hay que ir mirando eso. Cuando los contagios vuelvan, no nos olvidemos que nosotros todavía estamos arriba de los 100 casos diarios, Sí. que ya hemos estado transcurriendo con 100 casos diarios en un momento en fase 5, y las limitantes eran las que existían. Lo único que cambia ahora es que tenemos más gente vacunada, lo que nos, digamos, pronostica que va a haber menos contagio. Entonces, cuando eso se dé, seguramente hablaremos de la posibilidad del público y del aforo que va a haber en cada una de las instituciones. Pasa que en el caso concreto del fútbol, después cada institución tiene su realidad. Seguramente lo que lo deben estar apurando también es el Consejo Federal, por la situación del torneo federal amateur, de lo que se debe sacar de la competencia para futuras competencias federales, pero seguramente nos iremos adaptando e iremos encontrando la forma. O sea, tenemos que entender que vamos a ir yendo a una normalidad, pero una normalidad controlada, una normalidad distinta, y que para eso todas las instituciones deportivas van a tener que ir
adaptándose a distintas realidades, ¿no? Porque se tomaron compromisos, se dejaron compromisos, algunas canchas no están en condiciones, bueno, una serie de cosas que hay que ir viendo. Hay que ir viendo qué va a pasar con los costos, cómo van a afrontar los costos. No nos olvidemos que en el caso no solo del fútbol, también del básquet, tenés el tema de los árbitros, tenés el tema de los boleteros, los que no tienen cancha, como en el caso del fútbol correntino, que son muchos los equipos que no tienen cancha, un costo que a la situación difícil que estamos viviendo termina siendo algo importante también. O sea, si uno analiza únicamente la situación sanitaria, fuera del contexto que es la situación general económica, va a cometer errores, porque va a poder jugar al fútbol, pero no va a poder pagar los árbitros, o no va a poder estar el 607, y así, bueno, pues vamos a jugar una semana y a la semana siguiente van a jugar todos suspendidos.